un minutito más y arrancamos, ¿ya? Empecemos con la enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung es una patología congénita, como ustedes pueden ver, que se caracteriza específicamente por la ausencia de células ganglionares en el tracto gastrointestinal. Para poder comprender esto, hay que saber en dónde se encuentran ubicadas estas células ganglionares en el tracto gastrointestinal, ¿no? Si no sabemos dónde están ubicados, no vamos a poder entender la clase, ¿no? Más adelante les voy a más o menos mencionar en dónde se encuentra ubicado, ¿no? También se conoce como megacolon congénito, aganglionosis o megacolon agangliónico, ¿no? Son nombres que se le conoce. Pero nosotros como especialistas lo conocemos como enfermedad de Hirschsprung, en honor a quien lo describe por primera vez en el año 1888, el médico de Dinamarca, Harald Hirschsprung, ¿no? Para poder comprender esta ganglionosis intestinal, hay términos como disganglionosis intestinal, porque a veces los patólogos nos mandan, es una disganglionosis intestinal. La disganglionosis intestinal abarca hipoganglionismo, células ganglionares escasas, pocas, mínimas, displasia neuronal intestinal, que también se comporta, tal vez hace confundir mucho a la enfermedad de Hirschsprung, una displasia neuronal, y un aganglionismo intestinal, que es totalmente, les habla de una enfermedad de Hirschsprung, aganglionismo intestinal. Todos estos confluyen con el término disganglionosis. Esto no es un Hirschsprung, esto tampoco es un Hirschsprung, este sí es un Hirschsprung, pero estos tres términos, cuando se hablan de estos tres términos, hablamos de una disganglionosis intestinal, ¿correcto? Epidemiológicamente, la enfermedad de Hirschsprung tiene una incidencia de aproximadamente 1 cada 5.000 nacidos vivos, ¿no? En hermanos, la incidencia es de aproximadamente 3.5%. O sea que si un hermano nace con una enfermedad de Hirschsprung, de cada 100 hermanos que nacen y que tienen una enfermedad de Hirschsprung, 3.5 va a tener el siguiente hermano. Predomina específicamente en el varón, ¿no? De 3 a 5 por cada una mujer. Mayoritariamente son la predominancia en los varones, ¿correcto? Entonces, ¿qué entendemos por el sistema nervioso entérico? El sistema nervioso entérico proviene de las células de la cresta neuronal, ¿no? Es decir, la inervación del intestino proviene de la cresta neuronal. La mayor parte del sistema nervioso entérico deriva de las células precursoras de las células neuronal vagal a nivel de los somitas del 1 al 7, ¿no? ¿Qué van a dar origen a estos somitas del 1 al 7? Van a dar origen a dos plexos nerviosos que se encuentran en la pared intestinal, ¿no? En la pared submucosa, en la submucosa se va a encontrar los plexos de Meissner, y en la pared muscular, específicamente en las fibras nerviosas circulares, se van a encontrar el plexo de Auerbach, ¿correcto? Se van a ir colonizando de manera secuencial, ¿no? Del intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Eso es lo que hemos hablado en las malformaciones anorrectales en el inicio de la embriología, ¿no? Se van a ir colonizando de manera secuencial, intestino anterior, medio, después posterior, ¿ya? Este proceso se completa luego de las 7 semanas de la gestación en el humano, ¿no? A la 7ª semana ya debería estar colonizadas estas células nerviosas, ¿correcto? En cuanto al origen de esta patología, el origen de esta patología nos habla de una falla en la migración cráneo-caudal o céfalo-caudal de las células ganglionares de la cresta neuronal, ¿ya? Conforme va creciendo el producto, ¿no? Van creciendo también el desarrollo de las fibras ganglionares, de las células ganglionares intestinales, ¿no? Van creciendo también ellos. En algún momento va a haber una detención de este crecimiento y se va a producir la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Más precoz alteración, hay mayor longitud del segmento afectado, ¿ya? Mientras más precoz se produce la alteración,
mayor va a tener el segmento afectado. Se habla que hasta la séptima semana de edad gestacional ya debería haberse completado estos ganglios nerviosos hasta el recto ano, ¿no? El peritaltismo del segmento comprometido falta o es anormal y dilatación masiva del intestino proximal que tiene múltiples estudios, ¿correcto? En lo referente a los genes afectados. Hasta el momento se han descrito 9 genes afectados, pero los más estudiados son estos 3. El gen RTI, ¿no? El factor neurotrófico de las células ganglionares y la endotelina 3. Estos 3 genes se han visto, se han hecho los estudios para poder comprender la etiología de la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Uno de los genes más estudiados, este es el gen RTE, ¿no? Es un gen receptor de la actividad de la tirosina-quinasa, es una enzima que se encuentra situado en el cromosoma largo en el cromosoma 10 largo, el brazo largo, ¿no? Ahí se hizo. Se describe de que cuando la presencia de un fosfato, ¿no? De un fosfato va a haber una fosforilación a nivel de las células intestinales. Al producirse esta fosforilación, con reacción con la tirosina quinasa, va a producir una alteración en el desarrollo de las células ganglionares, tanto del plexo nervioso submucoso mientérico como del plexo nervioso muscular Auerbach, ¿no? Va a haber una alteración de eso. Va a impedir que se crezca, ¿no? Entonces, al impedir que se crezca, se produce la enfermedad de Hirschsprung. Pero también se ha descrito que hasta un 30% de los casos puede coexistir con alteraciones de otros síndromes congénitos. De estos, el más frecuente es el síndrome de Down, ¿no? Enfermedad de Hirschsprung. Acá podemos ver los tipos de enfermedad de Hirschsprung que se tienen, ¿no? Hirschsprung corto es el clásico, ¿no? Abarca un 75 a 80%. Es una aganglionosis intestinal recto-sigmoidea, ¿no? Recto-sigmoidea. Acá en esta imagen podemos ver todo esto que se ve dilatado, aparentemente sí debe tener células ganglionares y todo lo que está delgadito no tiene células ganglionares. Acá igual, acá parece que no tiene, acá puede haber una hipoganglionosis, pero y acá sí hay, todo se ve dilatado. En cambio acá se ve que todo está tomado, ¿no? Segmento largo, se habla acá de segmento largo, más allá del ángulo esplénico, pero no más allá del ciego, o sea, antes del ciego. Este segmento largo, por ejemplo, puede ser, ¿no? Más allá del ángulo esplénico, pero menos del ciego. Colónica, la extensión hasta 50 centímetros proximales a la válvula ileocecal. Hasta la válvula ileocecal, 50 centímetros medio hasta por acá, este es un Hirschsprung colónico. Y un Hirschsprung intestinal, cuando está tomado todo el colon, que son raras, ¿no? Todo esto está tomado. Todo esto está tomado, ¿correcto? Acá podemos ver esta imagen. Mira, el 100% de los pacientes con la enfermedad tendrán ausencia de células ganglionares en el recto. El 100%. Por eso que la toma de la biopsia en primera instancia se hace a nivel de la línea dentada a 3 centímetros por encima. Acá podemos ver, este es un segmento corto, no va a haber células ganglionares en esta zona. Si tú lo tomas en esta zona, no, a un niño normal lo tomas su biopsia en esta zona, cerquita de la línea dentada, te van a decir, no tiene células ganglionares, es una enfermedad de Hirschsprung. Mentira. Porque eso se aparece 2 centímetros y medio, 3 centímetros por encima de la línea dentada. Si por ahí no hay células ganglionares, estamos hablando de una enfermedad de Hirschsprung a segmento corto. ¿Ya? Acá, el diagnóstico es, hay una sospecha clínica, ¿no? Recién nacido que presenta datos de obstrucción intestinal o estreñimiento temprano. Tengo un recién nacido con estas características, tengo ya una sospecha clínica de enfermedad de Hirschsprung. Va a haber un retardo en la eliminación del meconio. ¿No? Como no elimina el meconio, el abdomen un poco se va a distender y puede vomitar, va a haber vómitos también del niño, ¿no? Hay una disbiosis bacteriana, ¿no? A nivel intestinal, como ya se le está dando su leche al niño, va a gérmenes,
puede producir una enterocolitis y va a haber una intolerancia oral de este niño. ¿Correcto? Acá vemos, por ejemplo, un colon con enema, lo hacemos, ¿no? Acá debe estar el ano, ¿no? Se le pone una sonda, se le infla una sonda Foley, se le infla el globito de la sonda Foley para pasar el contraste. Se le pasa el contraste, se ve acá una dilatación grande y un estrechamiento, ¿no? Acá, por ejemplo, la expresión morfológica macroscópica puede demostrarse de manera retrógrada con un colon con enema, por lo que permite calcular la longitud del segmento gangliónico. No da el diagnóstico definitivo, el diagnóstico definitivo va a dar la patología. Acá, por ejemplo, hemos puesto el contraste y vemos acá un estrechamiento. Supuestamente este es un segmento corto. Todo esto está con enfermedad de Hirschsprung, todo este pedazo. Y de acá para acá no, porque hay dilatación. ¿Correcto? Acá, la biopsia rectal. El gol estándar consiste en realizar el diagnóstico de la enfermedad de Hirschsprung es la biopsia, ¿no? 93% de sensibilidad y 98% de especificidad, ¿no? Se debe obtener del recto al menos 3 centímetros por encima de la línea dentada. Acá vemos, por ejemplo, estos son unos separadores tipo aguja que se separa el recto, ¿no? Y vemos acá la línea dentada. Acá donde dice acá el número 1, supuestamente hay un centímetro, de la línea dentada hasta este hilo hay un centímetro. De este primer hilo hasta el segundo hilo hay otro centímetro, es el número 2 centímetros. Y de este segundo hilo hacia el tercer hilo es el número 3. Entonces la biopsia se debe hacer a 3 centímetros, a este nivel más o menos. ¿Correcto? Acá vamos a ver cómo se toma, está hecho en los Unites, cómo se hace una biopsia rectal de un cirujano pediatra mexicano que hace opera bastante enfermedad de Hirschsprung, ¿no? A ver, vamos a ver, ojalá se logre ver. Hay que cargar, pero... Acá está. Cómo se hace ahí la biopsia en rectal. Acá está la línea dentada, mira, están sacando 1, 2, 3 centímetros. Está marcadito, miren. Vean nomás ustedes cómo se hace la biopsia rectal. Mantener la tracción siempre para poder hacer la biopsia y después se hace el corte, ¿no? Acá se ha mantenido la tracción acá y se hace el corte con una tijera. Se saca muy bien, ¿no? Acá están sacando otra segunda biopsia. Y se sutura con sutura absorbente, ¿no? El doctor Latorre, que es un cirujano mexicano que trabaja en el hospital de Pittsburgh, es el que hizo esta biopsia. ¿Ya, chicos? Entonces, sigamos. Las células ganglionares se localizan en la submucosa y entre la capa interna circular y externa longitudinal, la parte de la capa muscular. ¿Correcto? Ahí se localiza. Uno, el plexo submucoso de Meissner y el mentérico de Auerbach, ¿no? Acá vemos, miren. Esta es la submucosa, acá están los plexos, y esta es la capa muscular, la circular interna y la longitudinal externa. Entre esos se encuentran los plexos de Auerbach, ¿no? Más está inclinado hacia la parte circular, la capa circular interna. Acá vemos, por ejemplo, cómo está mal tomada
está bien tomado una biopsia rectal y cómo está mal tomado una biopsia rectal. A veces tomamos esta parte nomás y no va a haber nada de células ganglionares, ¿no? Tenemos que tomar un poco más profundo, acá como esto así, ¿correcto? Y la biopsia rectal debe incluirse en parafina y ser cortada con una orientación perpendicular al plano mucoso y submucoso. Idóneamente se debe realizar 60 cortes para su evaluación. Un examen con hematoxilina y eosina nos va a dar la tinción, ya sea que el patólogo tiene que ver la presencia o ausencia de los plexos nerviosos, de las células nerviosas, ¿no? Con hematoxilina y eosina va a ser presencia de células ganglionares o ausencia de células ganglionares, pero no es mandatorio este examen. A veces suele confundir, el patólogo también suele confundirse, ¿no? A veces es necesario realizar un estudio de inmunohistoquímica, ¿no? Para las células ganglionares con una proteína S100 y de carretinina, ¿no? Para confirmar el diagnóstico. El diagnóstico mucho más específico es la calretinina, ¿no? Con el S100 sí es la calretinina, la acetilcolinesterasa, ¿no? Con ese sí, la acetilcolinesterasa y con la calretinida, que es mucho más específica, la calretinida va a fijar el calcio de las células ganglionares. De las células ganglionares intestinales, la calretinida fija el calcio de las células ganglionares que se pinta en la imagen de color rojo. Cuando es calretinina positivo, va a pintar las células ganglionares, no es enfermedad de Hirschsprung. Calretinina negativo sí es enfermedad de Hirschsprung. No pinta de color negro los canales el calcio de las células ganglionares, es que no tiene células ganglionares y por lo tanto es una enfermedad de Hirschsprung. Correcto, ¿no? Calretinina positivo no es enfermedad de Hirschsprung. Calretinina negativo sí es enfermedad de Hirschsprung. Otro estudio inmunohistoquímico es la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa positivo sí es enfermedad de Hirschsprung y acetilcolinesterasa negativo no es enfermedad de Hirschsprung, lo contrario de la calretinina. ¿Correcto? Entonces, ya hemos hecho el diagnóstico de una enfermedad de Hirschsprung. El tratamiento, ¿cuál va a ser el tratamiento de la enfermedad de Hirschsprung? Tenemos que resecar el intestino enfermo o el intestino que no tiene células ganglionares, ¿no? Y hacer el descenso del colon normogangliónico, del colon normal, en el canal anal a través de la pelvis. Se hace el descenso de eso, ¿no? Y la anastomosis colon-rectal por arriba de la línea pectínea, ¿no? Esos son los pasos para una correcta cirugía de enfermedad de Hirschsprung. Estos pasos se hacen, ¿ya? Puede ser de tipo primaria o por etapas, o puede ser por un abordaje perineal, sea por el ano, o un abordaje abdominal, haciendo un chuzo, como se dice, un corte a nivel abdominal, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una de las técnicas de Swenson, por ejemplo. Miren, este es el colon que tiene ganglios, el colon bueno. Acá se hace la anastomosis, la línea pectínea por encima se hace, ¿no? Alrededor de 2 centímetros, 3 centímetros por encima de la línea, ahí se hace la anastomosis. Porque si lo haces normalmente a este nivel, a 1 centímetro, ningún paciente, ustedes, yo, todo lo que no tenemos enfermedad de Hirschsprung, no tenemos células ganglionares, es normal, ¿no? Por eso nosotros podemos controlar. Esta parte que tiene células podemos controlarlo. Acá que no tiene células no podemos controlarlo, ¿no? Por eso a veces cuando se llena de heces, nosotros nos da ganas de ir al baño, de hacer las deposiciones, entonces nosotros no lo controlamos y vamos y hacemos nuestras deposiciones. ¿Qué pasa si lo pusiéramos justo acá en la línea pectínea? Vamos a ser incontinentes, ¿no? Se llena de heces, ¡pum!, se nos va a escapar, ¿no? Por eso el bebito todavía no están maduros esto, por eso se le escapan las deposiciones. Come y pum, se le escapa. Conforme va madurando, va creciendo, ¿no? Se va haciendo continente y va controlando su esfínter anal, ¿correcto? Sigamos. La técnica de suave, ¿no? La técnica de suave consiste en descender el colon sano normogangliónico dentro de una funda muscular del recto nativo, el cual se reseca la mucosa y la submucosa. Es decir, este es la pared del recto que no tenía células ganglionares. Lo sacamos
la mucosa y la submucosa, lo dejamos solamente la muscular, y el colon que está bueno, lo bajamos por acá y lo anastomosamos a 3 centímetros de la línea dentada. Esa es la técnica de suave, ¿no? Dejando esta pared muscular, ¿correcto? Y la técnica de Duhamel. La técnica de Duhamel se cierra el recto del enfermo en una bolsa de Hartmann a nivel de la flexión peritoneal. Este colon que vamos a descender se cierra todo, ¿no? Se hace la resección del colon proximal enfermo y el descenso del colon normogangliónico posterior al recto. Este es el recto que no tiene células ganglionares. Lo cerramos, lo hacemos posterior, lo ponemos el colon posterior y con ahora hay autosuturas, lo metemos acá y mandamos el golpe y se va a cerrar solito con autosutura, va a cortar y va a anastomosar a la vez, ¿no? Rapidísimo se hace eso, ¿no? Entonces, este va a ser el colon que tiene células ganglionares y este va a ser el colon que no tiene células ganglionares y va a actuar como un depósito de heces, ¿no? En la cual cuando se llena esto, nos va a dar ganas de hacer popó y vamos a realizar. Esta es la técnica de Duhamel, ¿correcto? Pero también existe otra técnica, la técnica perianal o endoanal, que se llama, ¿no? Se operan, miren estos separadores por el ano, se ha abierto todo esto. El problema de esto es la parte submucosa, ¿no? Que no tiene células ganglionares. Se saca toda esa submucosa. Acá podemos ver, miren, si ustedes ven detalladamente, esta superficie de acá se ve un poco leñoso, miren. Está leñoso, leñoso, y acá ya está mejor, mejor, mejor acá, ¿no? Esta te da la experiencia, los años que tú ves, ¿no? Empiezas a disecar de manera endoanal y llegas a cortar a un nivel para poder hacer la anastomosis igualito como esto, como un suenzo, igualito. Pero es un poco difícil hacer los puntos ahí, ¿no? Es un poco difícil hacerlo. Acá vemos, por ejemplo, un niño que se ha operado una ganglionosis de recto, del tercio distal, a nivel simoideo, operado con colostomía transversa, derecha, 2 meses de vida, colectomía y descenso tipo Duhamel al año y 6 meses de edad, y el cierre de la colostomía. Mira todas las incisiones que se ha tenido que hacer este niño, ¿no? Y este es un paciente de 3 meses de edad de colon agangliónico del recto sigmoides, ¿no? Un colon a segmento corto, operada por un descenso primario por vía transanal, ¿no? O vía endoanal también, por el ano se ha hecho. Miren, sin nada de corte, todo lo que queda. ¿Correcto? Existen complicaciones, hay complicaciones tempranas y hay complicaciones tardías. Las complicaciones tempranas son ilio posoperatorio, escoriaciones perineales, porque va a empezar a hacer deposiciones más seguidas, ese niño se va a escaldar, dehiscencia de suturas, de la anastomosis que se ha hecho a nivel baja, puede abrirse, puede haber obstrucción intestinal o estenosis de la anastomosis que se ha hecho, ¿no? Y las tardías son constipación, ecopresis, enterocolitis y prolapso rectal. Esas son las complicaciones tardías. Acá vemos, por ejemplo, un fluxograma, cómo tratamos una enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Recién nacido con distensión abdominal, poca tolerancia a los alimentos, vómitos biliosos, ausencia de meconia en las primeras 24 horas, estreñimiento con distensión abdominal, tenemos sospecha de enfermedad de Hirschsprung. Si hay sospecha de enfermedad de Hirschsprung, hacemos una descompresión vía rectal. Enemas. Eso significa enemas. Acá, por ejemplo, mire, está todo distendido, todo. Se ponen los enemas y se ve esta imagen. Se ha resuelto, este niño tiene que irse a una biopsia ganglionar posteriormente. Ya salvamos la emergencia. Acá vemos, por ejemplo, una enfermedad de Hirschsprung. No hay descompresión por la sonda rectal. No ha sido frustro la descompresión. Hay un desequilibrio hemodinámico y un abdomen agudo, se hace una laparotomía exploradora. La laparotomía exploradora se ve la zona de transición del colon descendente o colon sigmoide, ¿no? A 5 centímetros por arriba de la zona de transición se hace la primera biopsia. Si la zona de transición del colon transverso o el ángulo hepático, se hace una iliostomía. Cuando tienen esta lesión se hace una iliostomía, ¿no? Entonces, después de que se ha hecho la iliostomía, se corrobora el diagnóstico con una biopsia rectal agangliónica. Si se corrobora todo eso, ya se hace el tipo de descenso que uno más domina, que uno más desea. Suenso, Duhamel o suave, lo que les acabo de decir. Pero si se ha hecho
una biopsia del recto ganglionar. El colon con enema determina la longitud del colon enfermo. Se puede hacer, acá vemos, por ejemplo, miren, en esta se ha hecho un colon con enema, vemos, todo esto está tomado y acá ya está grande. Esto no está. Esto tenemos que bajar, al igual que acá, miren. Esto tenemos que bajar con técnica de Swenson o de suave o endoanal, ¿no? Considerar una asistencia laparoscópica. La laparoscópica también nos puede abordar por un abordaje umbilical o laparoscopía, o mixto se hace, ¿no? Para el descenso transanal. Esto es lo que queríamos decir, todo lo que es acerca de enfermedad de Hirschsprung, chicos. A ver, ¿hay alguna pregunta, algo que quieran saber o que no han comprendido?